Cuando lo tenga, diga conmigo un fuerte amén. Versículo 15. Su palabra dice: el camino lo tengo en... Este es el problemita, como no tengo la pantalla, estoy usando varias versiones y quizá usted solamente tenga una sola versión. Pero si usted tiene el celular, lo puede buscar también en el celular y ahí puede buscar la versión necesaria. Creo que esta es versión, la Biblia de las Américas. Mi Biblia dice: el camino de los necios es recto a sus propios ojos. Dice: mas el que escucha consejos es sabio. Lo voy a repetir: el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas es el que escucha. Diga conmigo: el que escucha. Diga conmigo: el que escucha. Vamos de este lado: el que escucha. El que escucha consejo es sabio. Ahí mismo en el libro de Proverbios, pero el capítulo anterior, en el capítulo 11, el versículo 14, dice: donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Capítulo 11, versículo 14. Donde no hay buen consejo, el pueblo se cae. Y sigue diciendo: pero en la abundancia de los consejeros está la victoria. Dios mío, te lo voy a repetir. Dice: cuando no hay un buen consejo, porque sabes que en esta vida todo el mundo te aconseja. Aló. Siempre hay alguien que tiene algo que decirte. Siempre hay alguien que tiene que aconsejarte. Y hay veces que tú no pides el consejo y hay gente que cree que se la sabe toda. Tú nunca te vas a encontrar con ese que cree que se la sabe toda y que vengo a darte un consejo. Y lo peor de todo es que la gente que más aconseja son la gente que más ha fracasado. Y por eso he venido hoy a predicarte el día de hoy, a enseñarte en este viernes de mentoría el poder del consejo. Digan conmigo: el poder del consejo. Pastor, ¿cuál es el título? El poder del consejo. El poder del consejo. Por eso es que uno no puede escuchar consejo a cualquiera persona. El oído es uno de los miembros más exclusivos, el cual Dios me ha revelado que no se lo puedo prestar a cualquiera persona. Porque un consejo te puede dimensionar, pero un consejo también te puede derrumbar. Porque hay consejos buenos y hay consejos malos. Dios aconseja, pero el diablo también da consejos. También da consejos. Por eso la Biblia dice: donde no hay un buen consejo, el pueblo cae. La mayoría de los fracasos en nuestra vida fue porque nunca hubo alguien que nos diera un buen consejo. Siempre nos dieron consejos, pero nunca nos dieron uno bueno. Y por eso es que cometimos muchos errores en la vida. Por eso es que hoy en día quizás tú estás sufriendo consecuencia del mal consejo que te dieron el día de ayer. Y el problema no es muchas veces ni de tu papá o de tu mamá. El problema viene de generaciones en generaciones. Porque la gente que tiene un consejero de parte de Dios tiene una perla preciosa en su vida. El problema es que a tu papá tampoco lo aconsejaron bien. A tu abuelo tampoco lo aconsejaron bien. A tu bisabuelo tampoco lo aconsejaron bien. Y es por eso que las generaciones le ha ido mal. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron un buen consejo. Mira lo que dice la Biblia: donde no hay un buen consejo. No es que una persona cae. Dice la Biblia que el pueblo cae. Yo digo: espérate. Pero si yo le doy un consejo a Daniel, eso lo va a edificar a él. Dependiendo si es bueno, y si es malo, lo puede derrumbar a él. Pero no, la Biblia dice que donde no hay un buen consejo, el pueblo entero cae. Y que la victoria está, escúchame, en la abundancia de los consejos. Diga conmigo: abundancia de consejos. El problema es que la mayoría de la gente
que habla en las redes sociales son gente que no tienen buen consejo, pero aún así se atreven a hablar. La gente que tiene buenos consejos no se atreve a hablar. Usted ve la mayoría en las redes sociales, lo que te abunda, todo es perdición, todo es locura, distracción. Pero la gente, nosotros, la gente que tenemos la voz de Dios, no nos atrevemos a hablar en las redes sociales. Y quien se hace viral es cualquier, y discúlpenme la palabra, no es una palabra sucia, pero cualquier estúpido que sube cualquier estupidez en la red y se hace viral. Pero tú das un buen consejo en las redes y solamente te da like tu suegra y tu mamá. Porque la gente no le gusta escuchar buenos consejos. Porque la gente quiere vivir bajo la opresión de Satanás. Pero yo vine a hablarle a alguien que entiende que la victoria no está en los negocios ni en el dinero, sino en los buenos consejos. Proverbios 15:22 dice también: cuando falta el consejo fracasan los planes, pero cuando abunda el consejo esos planes prosperan. Fracasan los planes. No es que los planes sean malos, es que no tuviste consejos en esos planes para que te fuera bien. Porque dice que cuando viene el consejo, entonces esos planes prosperan. Proverbios 19 versículos 20 y 21 dice: escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Escucha esto, dice: muchos son los planes, mas el consejo del Señor permanecerá. Todos nosotros tenemos planes, pero lo único que va a prevalecer en tu vida, escúchame, es el consejo de Dios si tú lo quieres recibir. ¿Tú quieres que te vaya bien en la vida? La Biblia dice en el capítulo 19: para que seas sabio el resto de tus días, escucha el consejo y acepta la corrección. Dos cosas tú necesitas para que te vaya bien en la vida: sabiduría, escúchame, sabiduría. Número uno, sabiduría. Y la única manera de tener sabiduría es escuchando consejo. Te lo voy a repetir: la única manera que tú puedas tener sabiduría es escuchando consejo. Escucha consejo para que seas sabio el resto de tus días. ¿Cuántos aquí se han equivocado en su vida? Si tú no levantas tu mano, al final me firmas la camisa para ponerle un cuadro en mi casa. Todos nos hemos equivocado, pero nos hemos equivocado porque no supieron cómo aconsejarnos. Aún pensando ellos que tenían buenos consejos, nuestros padres no tenían los buenos consejos porque no tenían a Dios. Ahora tú tienes que entender que el éxito de tu vida, escúchame, depende de un consejo. Y te lo voy a demostrar con la palabra de Dios. No, pastor, es que usted está hablando. No, te lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Cómo un buen consejo puede dimensionar y darle la bendición a un hombre simplemente por prestar el oído a la persona correcta. Escúchame, Dios no bendice a los yo todo lo puedo. Dios bendice la humildad de pedir ayuda. Se me fue la iglesia. Dios no bendice a los yo todo lo puedo. Usted no ha visto a gente que todo lo puede y no son Filipenses 4:13, porque ellos son todo lo pueden ellos mismos que se fortalecen. Porque Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en que me fortalece. Ellos son todo lo pueden ellos mismos. Ellos todo lo pueden. Ellos no pueden llorar. Ellos no pueden, no, siempre tienen que reír. Son androides, cristianos androides. Nunca están en un proceso, nunca lloran, nunca están mal, siempre están bien, todo les sale bien. Ellos mismos quieren aconsejar al pastor porque ellos piensan que le va a ir mejor. Usted está aquí. Esos son cristianos androides que piensan que todo lo pueden, y esa gente no piden consejos porque no tienen un
sabe pedir consejos son la gente que tienen humildad. Porque para tú poder tener un consejo, recibir un consejo, hay dos cosas que tú necesitas. Número uno, diga conmigo, número uno, ver. Número dos, oír. Pastor, ¿qué significa? Voy para allá, no se me apresuren. La mayoría de las personas fracasan no por falta de capacidad, sino por falta de consejo. Todos aquí tienen capacidad. Lo que nunca han tenido es consejo. Tienen capacidad porque Dios te da la capacidad, pero la bendición del consejo Dios la esconde en personas que cuando tú la encuentras, esas personas te pueden bendecir la vida. ¿Cuántos matrimonios aquí sienten que se han mejorado y se han restaurado? Levanten sus manos. Espéreme, ¿cuántas vidas se han mejorado y se han restaurado en este lugar a través de Iglesia Comunidad? Escúcheme, no me aplauda. ¿Sabe cómo se llama eso? El poder de un bendito consejo. Eso más grande a Dios. La palabra hebrea por consejo en el hebreo es sot. Diga conmigo, sot. Y literalmente la palabra sot significa, escuche esto, significa secreto. Te lo voy a repetir, significa secreto. Ahora, usted dirá, ¿qué tiene que ver consejo con secreto? Lo que pasa es que cuando a ti te dan un consejo, saben, un consejo, él te está dando literalmente el tesoro que tiene en su vida, que está escondido, que es un secreto para muchos y es revelado para pocos. Al dártelo, él te está dando, mírame, algo más valioso más valioso que el oro puro. En estos días él estuvo aquí y todos me decían, pastor, él es un buen futbolista, un tremendo futbolista. Y él conversando conmigo me decía algunas cosas. Y yo al ver que tenía el talento, pero no tenía otras cosas, sentí. Y yo le dije, mira, estos consejos que te estoy dando valen miles y millones de dólares. Le dije, el talento no es suficiente. Se me fue la iglesia. Porque hay gente que cree que el talento lo va a llevar al éxito. Pero de donde yo vengo había gente talentosa que hoy en día se está comiendo un cable. Se me fueron. De donde yo vengo, los futbolistas más talentosos nunca salieron de su propio barrio, porque tenían talento, pero no tenían el bendito consejo para poder tener la disciplina correcta. Es más, la mayoría de gente que triunfa en la vida son las que menos talento tienen. Se me fueron. Porque el que tiene talento confía en su talento. Y el que no tiene talento tiene que confiar en otras aptitudes para poder triunfar. Yo le dije, talento sin disciplina es destrucción. Porque el talento te va a dar orgullo, la disciplina te va a dar humildad, porque te va a hacer sentir de que tú no lo puedes hacer si tú no tienes disciplina. Pero cuando tú tienes talento y no tienes disciplina, tú no tienes que entrenar, tú no tienes que practicar, porque tú suficiente. Pastor, ese consejo ¿a quién se lo dio? A ese muchacho se lo di. Le dije, el talento es una parte, pero la disciplina es mayor que el talento. Si no, pregúntale a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, los que conocen, ¿quién conoce a Cristiano Ronaldo? Oh, papá, si le meto un beisbolero, no sé por qué. Alguien de la leña roja. ¿Dónde está la leña roja en este lugar? Si usted ve a Cristiano Ronaldo a la hora de jugar, él
literalmente se ve que es medio tronco. Los que conocen un poquitito de fútbol, mucha habilidad en su cintura. Pero cuando nosotros vemos a Messi, se sigue barriendo desde los 7, 8 años a la misma gente, y ahorita mismo va a cumplir 40 y se sigue barriendo y sigue. Que Cristiano Ronaldo llegó al éxito a la par, escúchame, a la par de Messi, pero no era por su talento, sino por su disciplina. Jugadores que jugaron a las 8 de la mañana al entreno, él llegaba a las 5 y entrenaba 3 horas antes, y después que una persona que quizá no tiene talento pueda triunfar en la vida, la bendita disciplina. Pero esa bendita disciplina no es suficiente, porque alguien te tiene que hacer que tú tienes, no es suficiente, y que tienes que hacer varias cosas más para poder llegar al éxito. Y ese es el bendito consejo. ¿Por qué nosotros, escúchame, tenemos muchas cosas que vienen de nuestros antepasados? Porque pensamos, escúchame, pensamos que lo que ellos hacían estaban bien, porque así nos aconsejaron. Toda la vida nos metimos en una iglesia católica pegándole un beso a todos los santos y a la Virgen. Eso, porque eso fue el consejo que nos dejaron a nosotros, no sabiendo que la Biblia dice que Dios aborrece eso. Ahora, tuvo que venir alguien a darte un consejo de que lo que tú estabas haciendo, a pesar que te dijeron que era Dios, no era Dios. Es más, te dijeron que pensabas que era para Dios. Se me fue la iglesia. Nosotros que nada. Se me fue la iglesia. Sí, porque aquí no hay nadie. Porque aquí en la vida nos dijeron: hijo, si no te endeudas, Satanás. Y desde ese momento, endeúdate, métete en créditos mundiales, saca algo, una cafetera, algo, para que puedas hacer tu APC, y que el día de mañana que va. ¿Por qué? Porque ese fue el consejo del abuelo, del abuelo, del abuelo. Y hoy en día estamos endeudados hasta las zapatillas. Diga conmigo: consejo. Toda la... No dieron buenos consejos. Las intenciones eran buenas, los consejos eran malos. Toda la vida te dijeron: no te cases con un pobretón, pobre. Te quemen, aunque te engañen, lo que sea, pero cásate con ese. Malos. Te han quemado toda la vida. Todo el pueblo sabe, todo el mundo sabe, Antón sabe que te están quemando. Pero el consejo, escúchame, el consejo de los que no pudieron tener un consejo es: no te separes. Te han golpeado, te han maltratado toda la vida, pero el consejo es: no te separes. Usted está aquí, pero ¿por qué? Porque nunca a ellos le dieron unos buenos consejos. En cierta etapa de mi vida yo quise culpar a mis padres de muchas cosas, y Dios me dijo esto, me dijo: no es culpa de tus padres, lo que pasa es que ellos nunca tuvieron a alguien también que les aconsejara. Usted está aquí, pero yo estoy hablándole a una generación que se va a levantar y que va a aconsejar a sus hijos, y que le va a decir: desde ahora en adelante la vida de mi generación va a cambiar, porque yo tengo el bendito consejo de Dios.
Diga un amén, por favor. Corra conmigo el libro de Éxodo. Le voy a explicar esto rapidito. Éxodo 18. Te voy a demostrar que no solamente el talento y no solamente que Dios esté contigo es suficiente. Dios mío, yo solamente necesito que Dios esté conmigo, no es suficiente. Sí, porque hay gente que cuando oran por alguien, la persona comienza a llorar y dice: ya tengo a Dios, puedo abrir una iglesia. Ay, Dios mío. Diga conmigo, falta de consejo. Porque el diablo también aconseja. El consejo de Dios fue: no coma del fruto. Y el diablo le dijo: come del fruto, porque te va a ir bien. Y por eso es que estamos aquí, porque nunca hemos tenido un buen consejo. Cuando tiene Éxodo 18, diga conmigo amén. La Biblia dice: y Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó de todo, diga conmigo, de todo lo que Dios había hecho por Moisés y su pueblo Israel, cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Versículo 2. Entonces Jetro, su suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después que éste la había enviado a su casa, dice, y a sus 2 hijos, uno de los cuales se llamaba Gerson, pues Moisés había dicho: he sido peregrino en tierra extranjera. Versículo 4. Y el nombre del otro era Eliezer, pues había dicho: el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. 5. Vamos rapidito. Y vino Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer al desierto donde estaba acampando, junto al monte de Dios. Voy a explicarle esto rapidito, porque quiero enfocarme en unos versículos y quiero que usted entienda esto. Lo que estamos leyendo es que simplemente llegó un momento donde Dios le da la victoria a Moisés. Escuche esto: Dios le da la victoria a Moisés y saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Aún después de las 10 plagas, después de que el mar se ahogaron todos los que venían de Egipto, los soldados de Egipto se ahogaron y ellos pasaron, escúcheme, ellos pasaron en tierra seca al otro lado del mar. Ahora, cuando ellos están del otro lado del mar, llegamos al capítulo 18. Porque si usted ve en el capítulo 17, es donde ellos ya habían tenido la victoria y estaban en el proceso. Ahora, Jetro, que era de otra ciudad, había escuchado todas las maravillas que Dios había hecho con Moisés y el pueblo de Israel. Usted está aquí. ¿Y qué pasa? Que Jetro dice: bueno, ya el hombre no tiene enemigo, ya el hombre no tiene nadie que le dispare, no tiene nadie que le persiga. Entonces yo le voy a llevar a su mujer y a sus hijos. Y la Biblia dice que vino Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer al desierto donde estaban acampando junto al monte de Dios. Vamos al versículo 6. Dice: y mandó a decir a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos. Dice: salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó, y se preguntaban uno al otro cómo estaba. Y entraron en la tienda. Versículo 8 dice: y Moisés, escuche esto, versículo 8, y Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho y dice que había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las dificultades que le habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. No le voy a poner a leer todo eso, porque ahí ellos comienzan a conversar, comienzan a ver esto y que lo otro. Pero quiero llegar al punto en el que usted vea este panorama, usted vea esta historia como es tan poderosa. Jetro llega a donde Moisés y le dice: Moisés, bueno, ya se acabó la guerra, aquí está tu esposa, me debe $50, me lo manda por Yapi. Aquí está tu esposa y aquí están tus 2 hijos, ya yo cargué con ellos, tú encárgate de ellos. Eso fue un día, y la Biblia dice que él y los ancianos comieron con Jetro y estaban reunidos, y Moisés les explicaba cómo Dios
había hecho maravillas, milagros, señales, como el poder de Dios estaba sobre él. Usted está aquí. Y la Biblia dice que Jetro se maravillaba de su yerno y dijo, literalmente decía, tengo el mejor yerno de todo el mundo. Mi yerno no habla muy bien, es medio tartamudo, pero el hombre es un hombre de guerra, un hombre de valor, un hombre de Dios. Ahora, nos vamos hasta el versículo 13. Vamos al versículo 13. Mire lo que dice ahí. Y aconteció que ¿a cuál día? ¿A cuál día? La Biblia me dice a mí que al día siguiente, diga conmigo, al día siguiente, Moisés dijo, bueno, Jetro, se acabó la fiesta, se acabó la... Ahora tengo que trabajar. Y la Biblia dice que al día siguiente Moisés al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés, diga conmigo, desde la mañana hasta el atardecer. Alguien que me diga cuántas horas son ahí. 12. De 6 a 6. 12 horas trabajando. Y yo quiero que usted mire este panorama. Moisés se sentaba en una silla y había una fila de más de 10,000 personas. Y en la fila estaban el que le habían robado la gallina, estaban el que le habían dicho que era fea la vecina, estaban el que habían engañado a su esposa. Y la Biblia dice que él uno a uno se ponía a aconsejarlos. Escucha esto, mira, dice, aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a dice, cuando el suegro de Moisés vio, diga conmigo, vio. Yo le dije que dos cosas usted necesita para el consejo: ver y oír. Yo no sé si usted leyó conmigo el Éxodo 18:1. ¿Qué dice el Éxodo 18:1? Alguien por aquí que me lo lea. Oyó, y ahora mire lo que dice aquí, vio. Dos cosas hizo Jetro. Dice que oyó que Moisés tenía la gloria, pero vio que estaba fuera de orden. La Biblia dice que cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía, lo llamó aparte y le dijo, ¿qué es esto que estás haciendo con el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer? En otras palabras, ¿tú estás loco o qué? Diga conmigo, ¿tú estás loco o qué? Versículo 15. Y respondió Moisés a su suegro, ¿por qué? El pueblo viene a mí para consultar a Dios. O sea, Moisés no estaba haciendo nada malo, estaba haciendo el trabajo de un pastor. Estaba haciendo el trabajo de un libertador, porque él era el rey y él solamente podía aconsejar a la gente. Pero Jetro le dijo, ¿qué estás haciendo? Versículo 16, mira lo que dice el versículo 16. Cuando tienen un pleito, vienen a mí y yo juzgo entre uno y el otro, dándole a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. O sea, que Moisés desde la mañana hasta el atardecer era juez de más de 10,000 personas. ¿Usted se imagina eso? Versículo 18 dice, versículo 17 dice, y el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Diga conmigo, wow, el poder de un bendito consejo. Mira lo que le dice, versículo 18, con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo. Espérate, si el que se está partiendo la vida no es el pueblo, es Moisés. La espalda no es el pueblo, es Moisés.
Ahora, ¿por qué Jetro le está diciendo a Moisés que va a desfallecer el pueblo y él? La Biblia dice que Satanás no ataca el cuerpo, Satanás ataca la cabeza. Heriré al pastor. Que usted debe entender que por más que por quien usted tiene que orar es por su pastor y por su pastora, porque son los que tienen en la mano el poder del consejo. Ahora, lo mismo que leímos en Proverbios, dice que cuando no hay buen consejo, el pueblo cae. Ahora yo digo, pero ¿por qué va a caer todo un pueblo? La importancia de mira, yo te lo voy a, y ahora vamos a otra historia, te lo voy a desglosar bien para que lo puedas entender. Cuando no hay un buen consejo, se muere tu casa, la casa de tus hijos, la casa de tus nietos y la casa de tus bisnietos. Esta semana yo he escuchado tantas historias, y escúchame, son historias repetitivas de herencias y de hermanos que se pelean la vida entera por herencias. Y yo digo, pero si ya hay gente que vivieron la historia de sus padres que pelearon, ¿por qué los hijos van a pasar por eso? Y uno dice, no, los hijos no van a pasar. Los hijos van a pasar si no tienen el buen consejo. Y toda la vida es así. En Panamá escuché una historia, en Cogel escuché una historia, y ayer me contaron una historia. Siempre el común denominador. Lo que pasa que cuando no hay consejo, el pueblo se cae, los hermanos se matan, la familia se mata y todo se destruye. Pero Dios está levantando una generación que está buscando el buen consejo de Dios, el consejo que le dirige la bendita vida. Alguien tenía que darle gloria a Dios. Jetro le dice, tú estás loco. Vas a desfallecer tú y todo este pueblo que está contigo, porque donde tú no estés, ellos se van a morir. Dice, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Usted se imagina que yo tuviera que venir a poner bocina, a guindarme arriba, que me da miedo las alturas, a poner todo, a tocar la batería, a predicar, a tocar el piano, a limpiar, a hacer todo? ¿Usted se imagina? Y yo hoy tuviera que, amén. Y mucho de eso hago. Jetro miró a Moisés y le dijo, tiene la gloria, pero le falta el consejo. Tiene la unción, pero le falta el consejo. Escúchame, el talento no es suficiente. Dile que tiene a tu lado, el talento no es suficiente. Yo quiero preguntarle a la iglesia aquí, ¿Dios estaba o no estaba con Moisés? Lo acaba de sacar. Escúchame, gobernante en ese tiempo que era Faraón. El ejército más grande de ese tiempo. O sea que Dios estaba con Moisés, pero no era suficiente. Estaba a punto de morirse. Hasta que tuvo que venir un bendito para que nos arregle varias cosas. Yo no te estoy diciendo que Dios no está contigo, pero te estoy diciendo que el consejo te va a arreglar aún lo que no has podido escuchar de Dios, que tienes que arreglar. Porque hay gente que dice, no, pero Dios está conmigo. Yo no te he dicho que Dios no está contigo, Dios está contigo, pero no es suficiente. Te falta el consejo. Y Jetro le dijo, agarra entre el pueblo gente sabia. Versículo 19. Gente sabia, dice con seguridad. Versículo 19. Ahora mi voz, escucha esto. Oye ahora mi voz. Se durmieron allá arriba. Oye ahora mi voz y yo, escucha, dice, y yo te aconsejaré. Ay, Dios mío. Consejo, tú tienes que ver y oír. Y lo primero que Moisés estaba teniendo es que él estaba viendo. Yo quiero que vengan aquí 3 personas.
Venga rapidito. Vengan, corran. 3 personas. Agarre una botella. Agarre usted otra. Vengan, pónganse aquí como si fuera una redonda. Vengan aquí. Claro, gracias. Escúcheme. Rosabel, mira para allá. Yo necesito, escúcheme. No mire, Rosabel. Yo necesito que ustedes agarren la botella así. ¿Ok? Yo necesito que ustedes agarren la botella así. Que agarren la botella así. ¿Ok? La van a agarrar a la cuenta de 3. Como les dije, denle, agárrenla como les dije a la cuenta de 3. ¿Ok? Roxabel, la botella como yo dije que la agarraran. ¿Por qué? Porque ¿no estabas qué? Viendo. ¿No estabas qué? Viendo. Oír no es suficiente. Se me fue la iglesia. Moisés escuchaba a Dios, pero ahora tuvo que venir alguien para ver lo que él mismo no estaba viendo. Se me fue la iglesia. Hay veces, escúchame, que tú puedes escuchar a Dios, tú puedes alabar a Dios, tú puedes venir a la iglesia, pero hay cosas que tú mismo con tus propios ojos no puedes ver. Y no es hasta que alguien te diga, volteate, no es hasta que alguien te diga cómo se tiene que agarrar la botella para que tú puedas. No, yo pensé que alguien se iba a levantar y le iba a dar gloria a Dios. Vamos, denle la gloria a Dios. Moisés escuchaba a Dios, pero no estaba viendo que en 3 días iba a perder la vida. Y escúchame, Dios solamente, escúchame, te va a dar un consejo, mírame, en el momento después de muchas victorias. Y escúchame, ¿sabe por qué viene después de la victoria? Porque después de la victoria es cuando la gente menos escucha. Ay, Dios mío. Moisés acaba de salir de Egipto, de vencer al pueblo más prominente de toda la historia, que va a venir un suegro a decirle qué cosa. Y hay gente que necesita humildad para poder callarse la boca, aunque tenga dinero, aunque tenga éxito, aunque te vea bien en la vida. A veces tiene que callarte y escuchar al suegro Jetro. No, yo no sé si usted está aquí. Porque Jetro, escúchame, mira lo que dice esto, mira lo que dice la palabra de Dios. Los que están aquí pueden leerlo ahí. Le estoy dando un consejo, no pueden leerlo ahí. Dice: ahora escúchame y yo te aconsejaré. ¿Y qué va a pasar por el consejo? Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Escúchame, ¿cómo yo sé que Dios puede estar conmigo? A través del consejo. A través del consejo. Escúchame, no es solamente venir a la iglesia, es también escuchar la palabra de Dios y decir: ese consejo lo tomo para mi vida, ese consejo lo voy a aplicar para mi vida. A la gente le va mal, a mí no me va a ir mal, porque el consejo de Dios está en este bendito lugar. No solamente es escuchar a Dios, es también ver. Escúchame, Moisés estaba haciendo algo bueno, pero no era suficiente. Y sabes cómo tú te das cuenta quién puede ser tu consejero. El consejero de tu vida, primero que nada, tiene que venir. Escúchame, tú estás perdido. La gente que más consejo te quiere dar son la gente que más fracaso tiene. Por eso tú no le puedes prestar el oído a cualquiera persona. Tú le tienes que prestar el oído a la gente que Dios ha puesto delante de ti para ser el representante de Dios. Jetro le dijo a Moisés: sé tú el representante de comienza a desmantelar entre 1000, 100, 10 y todo. Pon gente generales que tú entrenes.
pastor, ¿cómo yo sé si un consejero de la iglesia puede ser un consejero de Dios? Si el pastor lo puso, entonces es un consejero de Dios. Pero hay gente que viene una vez al mes y te está dando consejos de que vamos a otra iglesia. Vamos a otra iglesia porque ese pastor grita mucho. Ay, no, eso saldrá en la Biblia. Saldrá eso en la Biblia. Y tú le estás prestando el oído, escúchame, a la gente que no le tiene que prestar el oído. Porque Dios, escúchame, a través de Jetro le dijo: pon gente que pueda aconsejar, y los asuntos más importantes trátalos tú. Que es debido a muerte, que es urgente, que es muy riesgoso, no vaya donde un líder, vaya donde su cabeza, vaya donde su pastor, su paternidad, porque Dios ha puesto el espíritu de consejo, el espíritu de sabiduría sobre la paternidad. Y yo quiero cerrar. Tengo muchísimo más que predicar, tengo como 10 historias más. Y ¿sabe que la única razón por la cual Jetro fue a ver a Moisés fue a darle a su esposa y a sus hijos, pero a cambiarle la vida con un bendito consejo? Versículo 20. Y enséñale los estatutos y las leyes, hazle saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Versículo 21 dice: además escogerás entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrás. Pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Eso se llama estructura. ¿Cómo yo sé que alguien me puede aconsejar? Número uno, que sea, no me lo mueva. Número uno, que sea capaz. Número dos, que sea temeroso de Dios. Número tres, que sean veraces y que aborrezcan las ganancias deshonestas. Mire esto: paz, con la verdad del Espíritu Santo, y que no le guste la ganancia deshonesta. Porque hay gente que te quiere aconsejar y te dice: hey, cámbiame el cheque ahí, cámbiame el cheque, lo pone a mi nombre, son $10,000 y ya. Y tú vas y lo cambias y tú dices: pero si ese líder es el líder de la iglesia, no se engañe. Si no da testimonio, si no da fruto, no puede ser un buen consejero. Porque por su fruto los conoceréis. Escúcheme, de un árbol usted no puede sacar fresa y mango. Si usted sembró mango, solamente le van a dar mango. Usted está aquí. Versículo 22, voy rapidito. Y que juzguen grave, diga conmigo, grave. Sencillo, así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Por eso yo bendigo a los ancianos, por eso bendigo a la gente, el liderazgo de esta casa, porque Dios me dijo a través de un Jetro, me dijo: no puedes con la carga sola. Fruto. Yo creo que usted debió darle un aplauso a su líder de alguna área. Escuche, versículo 23. Si haces esto, y mire lo que dice: y Dios te lo manda, tú podrás resistir, y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Diga conmigo: Dios mío. Versículo 24. Moisés, ¿qué dice la Biblia? Escuchó, no solamente escuchar, ¿qué más hizo? Hizo todo lo que él le había dicho. Versículo 25. Y escogió Moisés, dice la Biblia, escogió Moisés hombres capaces de entre todo Israel, lo puso por cabeza del pueblo como jefe de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y dice el versículo 26, ellos juzgaban al pueblo. Dice: en todo momento el pleito difícil lo traían a Moisés, mas todo pleito sencillo lo juzgaban ellos. Mire lo que dice el versículo 27, dice: y Moisés despidió a su suegro y este se fue a su tierra. Recuerda que nosotros no hemos cambiado de día. Todo lo que nosotros hablamos fue de un día para otro.
Jetro vino hoy y comieron, celebraron la victoria, y a la mañana siguiente Jetro, me imagino que está buscando su desayuno y que Moisés, vamos a desayunar, Moisés. Moisés estaba zampado bajo un árbol con 10,000 personas, y cuando Jetro sale ve qué locura tú estás haciendo. Ríe en privado, ven acá, está fuera de orden, te va a morir. Y la Biblia dice que Moisés escuchó el consejo y después le dijo: Jetro, gracias por tu consejo, ya te puedes ir a tu tierra. ¿Sabes por qué? Porque hay gente con la cual quizás tú no vas a tener mucha relación. Quizás yo no hable contigo todos los días, pero un consejo, un bendito consejo te puede dimensionar la vida. Te puede dimensionar la bendita vida. Solamente un bendito consejo. Jetro vino hoy y se fue mañana, pero le cambió la vida entera a Moisés. Y de la misma manera, hay consejos que te llevan a algo grande, pero hay consejos que te derrumban la vida entera. En Primera de Reyes, capítulo 2, llamado Roboam, la Biblia dice que David, cuando murió, quien lo sucedió en el trono fue Salomón. Salomón era un hombre sabio. ¿Cuántos saben eso? Un hombre sabio. Tenía sabiduría. Venían gente de otros países para poder escucharlo y para poder tener la sabiduría que este hombre tenía. Ahora, aunque él tenía sabiduría, la Biblia dice que murió mal, porque murió haciendo lo que no le agradaba a Dios. Y él había hecho un pacto con Dios y le había dicho: Señor, yo solamente quiero dos cosas. Porque Dios le dijo: pídeme y yo te daré todo lo que tú necesites. Le dijo: dame, número uno, discernimiento y saber el bien y el mal. Y la Biblia dice que Dios le agradó su petición y le dio riqueza, le dio fama, le dio todo lo que él había pedido y lo que no había pedido. Pero la Biblia dice que Salomón murió, y uno de los hijos, el hijo que era el sucesor de Salomón, se llamaba Roboam. Y la Biblia dice en este capítulo que Roboam no sabía cómo gobernar dentro del pueblo. O sea, era un joven y no sabía qué hacer con el pueblo. Y la Biblia dice que él fue delante de unos consejeros, de los consejeros del rey, y le dijo que había un pueblo y habían varias personas que le estaban haciendo una petición. Jeroboam, que no es Roboam, Jeroboam, cuando Salomón muere, va delante de Roboam y le dice: por favor, ayúdanos a aliviar las cargas que tu papá nos ha puesto. O sea, literalmente Salomón le había puesto carga al pueblo, pero cuando él muere, ellos van delante del nuevo rey y le dice: por favor, ayúdanos, alivianos las cargas, las horas de trabajo, que la gente no sea maltratada, que la gente esto y lo otro. Y Roboam le dijo: váyanse y vengan en 3 días y yo voy a decidir qué vamos a hacer. La Biblia dice, usted lo puede leer en su casa porque ya no tenemos tiempo. La Biblia dice mismo en 1 Reyes capítulo 12, todos los versículos que siguen. La Biblia dice que lo primero que hizo Roboam fue ir a los consejeros del rey Salomón y les preguntó: ¿qué debo hacer? ¿Les debo aliviar las cargas o verdaderamente tengo que ponerles más carga, o qué es lo que le hago? Y los consejeros le dieron el consejo más práctico y más bueno que existía. Le dijo: escucha al pueblo, háblale con palabras de amor y por favor aliviale las cargas. Esos fueron los consejos de los ancianos consejeros de Salomón. Pero la Biblia dice que a Roboam no le gustó el consejo, no le gustó. ¿Y sabe a dónde fue? Fue a los amigos de parking de su niñez. Dice que fue delante de sus amigos de niñez y les preguntó: ¿qué debo hacer en este caso? Y los amigos les comenzaron a decir: si Salomón le daba con correa, tú dale con palo
y con soga, y que la soga tenga hierro en el filo. Ya conmigo, wow. Y le dijo, no solamente les disminuye. ¿Usted está aquí? Dice, mi padre los castigó con azotes, mas yo los castigaré con escorpiones. No solamente le dé palos, sino ponle escorpiones. Y cuando los jóvenes le dieron ese consejo, él le gustó el consejo malo y dijo, eso es lo que voy a hacer. Jeroboam y todo el pueblo vino delante de él después de los 3 días y le dijo, dice, y les dijo, después que mi padre murió, ahora yo soy el sucesor, y como rey no les voy a aliviar las cargas, sino que se las voy a multiplicar. No solamente se las voy a multiplicar, si mi padre les pegaba a ustedes, les ponía yugo a ustedes, yo le añadiré más yugo. Si mi padre los castigaba con azote, yo los castigaré con escorpiones. Varias versiones, hay a escorpiones, hay otro que dice con látigo de punta de hierro. Y la Biblia dice que Jeroboam, no podemos dejar que un rey así nos gobierne. Escuche esto, porque esto es en la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, hay varios episodios de la Biblia que marcan una historia. Y esto marcó, escuche esto, el rompimiento de todo el pueblo de Israel. Cuando usted lee la Biblia más adelante, usted se da cuenta que como que Israel es uno solo, pero está el pueblo de Judá y está el pueblo de Israel. Es aquí donde se fomenta la separación. Jeroboam dice a todo el pueblo de Israel, que es el pueblo del sur, le dice, no podemos dejar que un hombre así nos gobierne. ¿Y qué hicieron ellos? Se separaron del pueblo del norte, que era Judá. O sea, en otras palabras, Israel siempre es constituido por ¿cuántas tribus? ¿Por cuántas? Gracias, por 12 tribus. Entonces aquí es donde Israel se parte. ¿Por qué? Porque quedaron 9 tribus, que fueron las tribus de Israel, con Israel, y solamente quedaron 3 tribus con la tribu de Judá. Entonces Roboam, en vez de ser el gobernador de todo Israel, llegó a ser gobernador, escúcheme, de Judá. Y Jeroboam lo constituyeron rey por... A él lo hicieron rey del pueblo de Israel. Entonces, después de aquí hubo una ruptura tan grande que Roboam quería pelear en contra de Jeroboam. Y Dios le dijo, no vas a pelear porque ellos son tus hermanos. Pero hubo una ruptura de casi 400 años. Dios mío, que los hermanos estén peleando por 400 años, de generaciones en generaciones, simplemente porque alguien no pudo tomar el consejo correcto. No, y si usted lee la historia, usted se... Jeroboam y Roboam se volvieron locos. Literal, te lo explico. Los sacerdotes solamente podían venir del linaje de Leví. O sea, de la tribu de Leví solamente se podían tener los sacerdotes. Ellos solamente eran los que podían ministrar en el templo de adoración de Dios. En el templo, porque eso no era oficio tuyo. Si tú eras de la tribu de Benjamín, tú no podías hacer nada en el templo, porque tú no eras llamado a ser sacerdote. Solamente la tribu de Leví había sido llamada a ser sacerdotes y servidores en la casa de Dios. Ahora había un problema. La tribu de Leví se quedó con Judá. ¿Cómo hacía? Escúchame, ¿cómo hacía el pueblo de Israel para adorar a Dios si no había alguien que trabajara en el templo? Jeroboam hizo una locura total. Como ellos habían salido de Egipto, ellos tenían todos los trofeos de Egipto. Y dice la Biblia que Jeroboam puso 2 estatuas
en 2 diferentes ciudades y comenzó a asignar a gente para que trabajara en esas estatuas y que el pueblo adorara a estatuas en vez de a Dios. Diga conmigo: Dios mío. ¿Dónde comenzó todo? Porque alguien no pudo tomar el bendito consejo correcto. Se destruyó totalmente el pueblo de Israel simplemente porque alguien no tomó el consejo correcto. Se destruyó Israel, se destruyó Judá, y todas las tribus se volvieron un desastre. Porque cuando usted lee ahí también Roboán, peor. Entonces los profetas, usted lee un poquitito, los profetas eran un desastre. Porque los profetas, aún habían profetas ancianos, pegaban mentiras. Y a los profetas buenos los engañaban, y como los engañaban, pecaban y morían. Era un desastre total porque simplemente no se pudo escuchar el consejo correcto de una persona. Y yo vengo a decirte, yo no sé cómo ha sido tu vida durante 20, 30, no sé si has tenido 15, 14 años. Pero algo que yo siempre digo es que yo hubiera querido tener, jóvenes, hubiera querido tener a alguien que me aconsejara mi bendita vida. Y muchas de las cosas que yo hice no lo hubiera hecho. El poder de un bendito consejo te puede dimensionar la vida. El poder de un consejo te puede dar buenas para que estamos dispuestos a ser humildes y pedir consejo. Nosotros estamos dispuestos a ser humildes y reconocer que estamos haciendo las cosas mal y pedir ayuda. A mí me mató, literalmente me mató. Yo fui como Lázaro, morí, ya estaba, resucité y todo. Después leyendo, acababa de tener una victoria tan grande. Porque cuando tú triunfas, tú dices: no, yo no necesito consejo de nadie. Jetro, ¿qué te pasa? Tú no estás viendo que yo soy el ungido de Dios. ¿Qué te pasa a ti? Si tú no estás viendo que Dios acaba de sacarme por el bendito mar rojo, que yo lo abrí y a mí me dieron la victoria. ¿Por qué? Porque Moisés tenía humildad para escuchar al suegro que vino de Madián solamente a darle un consejo. ¿Tú quieres ver el éxito, el fracaso de una persona? El fracaso de una persona que no escucha consejo y siempre tiene la razón. Se me fue la iglesia. Cuando tú escuchas sí, pero cuando tú escuchas que hay gente que mete tanta excusa para poder justificar, ¿sabes qué? El diablo siempre te va a poner una excusa para que tú justifiques tu pecado. Pero yo veo a un Moisés que no abrió ni un poquito la boca. Y mi Biblia dice que escuchó Moisés el consejo de su suegro Jetro e hizo había dicho, y Dios estuvo con él. Dios mío, el bendito poder de un consejo. Dile que tienes a tu lado: ¿qué consejo necesitas? El consejo. El consejo. Escúchame. Cuando uno es joven, uno piensa que se la sabe toda. Los viejitos que levanten la mano, que fuimos jóvenes también. Mi mamá me decía algo. ¿Dónde está la gente que su mamá le decía algo? Y yo le decía a mi mamá: tú me dices eso porque tú estás vieja. Ya eso no se hace así. Tenían tiempo, ella siempre decía: en mis tiempos. Si usted es padre de familia, por favor no aconseje así, que su hijo no le va a escuchar bien. No diga que en mis tiempos. Usted dígale: mira, hijo, la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Entonces, pero nuestras madres siempre tuvieron la buena intención de darnos escuchar ese consejo. Nunca se me olvida una vez. Yo estaba en la cúspide de mi juventud, 18 años,
Y en los 18 años yo estaba trabajando, había ahorrado, me había comprado un Honda Civic manual. Comencé a manejar y aprendí a manejar. Tú piensas que tú te la sabes toda. Tu papá y tu mamá no te pueden decir nada. Pero había un problema, yo no tenía licencia. Usted está aquí. Pero yo pensaba que como no tenía licencia, yo sabía manejar, yo iba llevando los frenos y vamos a parquear y vamos a pasarla bien. Porque yo digo, yo tengo carro, ahora todo el mundo me va a querer y yo voy por ahí. Escúcheme, nunca le dé a su hijo algo, aunque usted pueda dárselo, nunca le dé a su hijo algo que él no tenga la madurez para poder operar en eso. Porque lo que puede ser una bendición se hace una maldición si no tiene el carácter correcto para operarlo. Y yo me compré mi carro y yo tenía 18 años y yo no tenía licencia. Nunca se me olvida esto. Yo iba en perfumado, tallado. Yo iba tallado. Gel de todo, perfume, zapatilla. Y yo agarro mis llaves y yo voy por fuera. Y cuando voy saliendo, mi papá viene atrás mío. Y mi papá me acompaña hasta la terraza. Y él se me queda viendo. Y cuando él se me queda viendo, yo agarro la llave del carro y yo pip, pip. Voy aquí mismo con los frenos, vamos a parquear, vamos a hacer algo ahí. Tranquilo, papá, no va a pasar nada. Me dice, usted no tiene licencia, usted no debería manejar así, porque a usted lo pueden agarrar los guardias, escúchame, y te pueden llevar preso. Yo digo, papá, ¿qué pasa, hombre? Eso no pasa. Eso no pasa, le digo. Yo agarro el carro, salgo de la calle, me meto en la calle principal. Y después cuando voy en la calle principal, voy a la siguiente calle. Ya estoy a 2 minutos de llegar a mi destino. Y cuando yo llego, cuando estoy manejando así, como a 100 metros hay un retén. En ese momento, escucha, es como que si tu papá te gritara el consejo de nuevo ahí. Y tú escuchas, no salga porque no tienes licencia, te van a agarrar los guardias. Como que mi papá se volvió profeta de Dios y me soltó la palabra así. Y ahora se estaban mi papá me hacía así, no salga. Pero ya para dónde iba, yo ya estaba afuera, estaban los guardias ahí. Y yo dentro de mí actúa normal. No te van a pedir licencia, actúa normal. Pon tu cara seria. No estás tomando, no estás haciendo nada malo, nadie te va a pedir licencia. Y los guardias estaban, ¿sabes? Cuando ya está abierta la calle así, pase. Y yo, dentro de mí, yo, gracias a Dios. Porque cuando uno no conoce a Dios, uno le da gracias a Dios por la cosa mala. Nunca entendí eso. La gente que roba va a robar y llora. Yo no entiendo eso. Y yo digo, gracias a Dios, gracias. Y cuando voy ahí, el policía ya comienza a parar. Pero él está parando, mira y dale. Está parando, mira y dale. Y me toca a mí. Y yo voy en mi carro de cambio, estoy apenas aprendiendo a manejar. Y yo una vez me paro, él me para, me ve. Y le digo, buenas noches, oficial. Buenas noches. Y me hace así, me mira el carro y me dice, dale. Yo digo dentro de mí, cuando meto primera, saco el clutch muy rápido y ¡pam! Se me apagó el carro. Y el guardia enfrente de mí me dice, licencia. Y en ese momento escucha a mi papá, no salgas, que no tienes licencia, te van a parar los guardias. Yo miro la cara del policía y miro a mi papá. Y yo le digo, no tengo. Tenía ganas de decirle, mi papá me dijo que tú me ibas a parar. Y él me dice, baja del carro. Esto es vivencia. Ya hay algunos que vienen con nosotros que se la saben. Me dice, baja del carro. Y yo me bajo. Y él me dice, ¿qué edad tú tienes? Yo digo, no, tengo 18. Y estamos conversando ahí. Pero entonces yo estoy conversando con él aquí así. Y atrás yo escucho como una bulla. ¡Ey! 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 Y yo miro para atrás. Y el carro, como no le había metido freno, hermano, estamos en una loma, el carro iba para atrás. Y yo, mi carro.
mi carro. Y voy corriendo para atrás y sale un vecino por allá y rum, le mete el freno de mano. Y yo le digo, ahora sí estoy frito. Si yo le digo a mi papá todo esto. Y yo no tenía Cristo, pero eso me dio una lección. No te voy a decir cómo terminó todo. Me llevaron, tuve que pagar un dinero que no tenía. Y cuando llegué a mi casa, porque ya ahí se me quitó todas las ganas de parquear con los frenes, y llegué a mi casa con el rabo entre las piernas y con la cara churrada. Y mi papá me preguntó, ¿qué te pasó? Y le digo, nada, no me pasó nada. Me fui a mi cuarto y después le conté. Y después los papás dicen, te lo dije. El bendito poder de un consejo. ¿Cuántas veces nos dijeron, no te metas con ese muchacho, te va a dañar la vida? No te metas con esa muchacha, salte de eso, no parques con esa gente, no escuches a